Bueno, aquí continuamos con la comparación entre las versiones, más bien las ediciones, la primera, la segunda y la tercera edición en español, publicadas por Nueva York, las cuales fueron publicadas aquí dentro de Estados Unidos. Hay algunos países que tienen sus propias versiones, pero nosotros nos estamos enfocando en las versiones que fueron distribuidas aquí dentro de Estados Unidos. Entonces hemos visto que la historia dice que en 1986 Nueva York eh, pues publicó lo que se llama la primera edición. Solo los capítulos, la opinión del doctor, el prólogo, pero salió sin historiales. 4 años después, en 1990, publican lo que sería la segunda edición y ahí se le añaden historiales, pero es el mismo texto. La segunda edición de 1990 es el mismo texto íntegro de 1986. Y de ahí hasta la fecha, en el 2008, fue cuando se hizo la tercera edición en español. Se le modifican los historiales en español. Esta es la tercera edición en español. Este es el archivo del 2008. Y Nueva York hizo algunas pequeñas revisiones y correcciones en cuanto a la traducción. Por lo regular hemos visto hasta ahorita, en los capítulos anteriores, que nos dieron mucho sinónimo, pero no hubo una revisión más profunda en cuanto a la traducción. Entonces aquí yo les voy a mostrar qué es lo que cambia de la primera a segunda, que pues la primera y segunda es la misma, es el mismo texto. Entonces vamos a ver las diferencias en la tercera edición. Para empezar, la segunda edición empieza en la página 28, en el capítulo 3. Entonces aquí es lo mismo. Aquí la segunda edición, la primera y la segunda edición dicen, en lugar de dispuestos, dicen remisos. Dicen estado poco remisos. Así es como dice la primera y la segunda edición. La tercera edición cambió a dispuestos. Estado poco dispuestos. Esto es lo mismo, admitir. Este es un material que estamos usando después nosotros. Todo es lo mismo. En la primera edición a la segunda y en la tercera lo copiaron exactamente igual. Más abajo aparece es lo mismo aquí, es un ejemplo de nosotros que tenemos, también esto es lo mismo de nosotros, todo aquí viene. La primera y la segunda edición aquí dice les, decía la palabra les eran, la tercera edición le quitaron la palabra les, solo dice breves, coma, eran inevitablemente, todo lo demás es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Aquí empezaría en la segunda edición, en estas palabras somos como individuos, empezaría la página 29. En inglés, el capítulo 3 empieza en la página 30. Por eso la paginación de la tercera edición es la misma que la versión en inglés. Entonces dice la página 31. Aquí la primera y la segunda edición dicen no hay tal cosa como convertir. La tercera edición cambió a no hay manera de convertir. Esto es lo mismo el ejemplo de abajo que seguimos. La segunda edición, aquí la primera y la segunda edición dice puede dar una vuelta completa y beber. La tercera edición cambió a puede cambiar completamente y beber. Esto es lo mismo, entonces todo lo demás, todo lo que no está marcado, viene desde la primera edición, pasando por la segunda hasta la tercera. La primera y la segunda edición aquí dice al empleo sí, si nos volvemos a emborrachar. En la tercera edición cambió a si llegáramos a emborracharnos en el trabajo. Esta frase no aparece en la segunda edición, o sea que en la primera y la segunda edición esta frase no se tradujo. Entonces antes se leía jurar para siempre.
pero a esta tercera edición correctamente le agregaron dejar de beber, o puede ser parar de beber. Habría que ver el original en inglés que dice. Aquí la primera y la segunda edición, en lugar de granjas, dice fincas. Este es un ejemplo. Todo lo demás viene primera, segunda y se repite en la tercera edición. Todo lo demás, tanto palabras como la puntuación, es lo mismo. Entonces caemos a la página 32. Aquí empezaría la página 30 en la segunda edición. De una vez, aquí empezaría. Aquí la primera y la segunda edición dice honrado. En lugar de sincero, dice honrado. Y esto es lo mismo. Entonces, todo esto es lo mismo. En la primera, segunda y tercera edición, solo este cambio, solo esta diferencia. Aquí en la primera y la segunda edición, esta palabra él no aparece. Entonces decía que tienen suficiente deseo. En esta tercera edición se le agregó él, que tienen el suficiente deseo. Hemos oído esto que no le pusimos, ¿qué pasó aquí? Pero vamos a ver qué dice. La primera y la segunda edición, imperioso, decía antes irresistible. Esta palabra irresistible se cambió en esta tercera edición por imperioso. Y ese es el ejemplo, es un ejemplo que entonces todo lo demás es lo mismo desde la primera, segunda y lo copiaron en la tercera edición. Aquí la palabra en la primera y la segunda edición dice cumplía. Cuando cumplía los 50, eso cambió por cumplió en esta tercera edición. Llegamos a la página 33. Aquí en estas palabras, día de nosotros hemos, aquí empezaría la página 31 en la segunda edición. Es un ejemplo de nosotros. La primera y la segunda edición, aquí dice comenzando a beber. Eso cambió en esta tercera edición por si comenzamos a beber. Aquí la primera y la segunda edición dice inclinar. Puede inclinar a los jóvenes. Eso cambió por motivar en la tercera edición. Esta palabra realmente nunca se había traducido ni en la primera ni en la segunda edición. Entonces, por lo tanto, se agregó en esta tercera edición. Es un ejemplo que tenemos nosotros. Entonces, todo lo demás es lo mismo, primera, segunda y hasta la tercera edición. Más abajo en la página, en la primera y la segunda edición, en esta frase dice, las potencialmente alcohólicas a veces se vuelven verdaderamente. Esa frasecita cambió por las alcohólicas en potencia a menudo se convierten en tales. Y la primera y la segunda edición aquí decía y en unos cuantos años. Eso cambió, unos cuantos, cambió por pocos años. Aquí ni la primera ni la segunda edición aquí tienen coma. Esta coma se le agregaron en esta tercera edición. Si llegamos a la página 34, en la tercera edición de Nueva York, aquí empezaría la página 32 en estas palabras, seguido bebiendo muchos. La segunda edición empezaría aquí. Es un ejemplo, todo es lo mismo, viene desde la primera edición, pasando por la segunda y se lo trajeron a la tercera edición. Esta coma, la primera y la segunda edición no tienen esta coma. Aquí lo que dice la primera y la segunda edición en español en Estados Unidos dice sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. Eso cambió por sin importar lo grande que sea la necesidad o el deseo de hacerlo. Eso es el cambio que hubo aquí. Entonces seguimos aquí termina la página y caemos a la página 35. Aquí no aparece la primera y la segunda edición, están acentuados. Aquí lo acentúan en la tercera edición. Aquí empezarían estas palabras, empezaría la segunda edición en la página 33.
Ven, ya vamos en la página 35, en la tercera edición. Este ejemplo, todo es lo mismo, todo se trajo desde la primera edición, segunda, hasta llevarlo a la tercera edición. Aquí diría la primera y la segunda edición, dicen, pero él dejó de engrandecer su vida espiritual. Eso cambió por, pero no cultivó su vida espiritual. Entonces, lo que cambiaron en esta tercera edición. Es un ejemplo. Todo lo demás es lo mismo, viene desde la primera edición, segunda y tercera edición. Llegamos a la página 36. Esto es lo mismo. Es un ejemplo de nosotros que vamos a explicar después. Vamos a usar el mismo archivo. Aquí ni la primera ni la segunda edición tienen esta letra A. Entonces, como decía, perdería su familia. En la tercera edición se le agregó, perdería a su familia. Es un ejemplo de nosotros que después vamos a explicar. También es este. Aquí empezaría la página 34. En hay una cantina, no tenía. Aquí empezaría la página 34 en la segunda edición. Es un ejemplo de nosotros. Es otro ejemplo de nosotros. Todo eso lo vamos a explicar después. Entonces, todo lo demás, todo viene desde la primera edición de 1986. Todo esto es lo mismo, desde la primera edición, pasando por la segunda, hasta la tercera. Todas las palabras, los puntos, la puntuación, es lo mismo. Al final de la página, entonces llegamos a la página 37. Viene lo mismo, lo mismo. Aquí, la primera y la segunda edición dice cuerdamente. Entonces lee para pensar cuerdamente. Eso cambió por con cordura. Aquí la primera y la segunda edición no está acentuada la E. Aquí lo acentuaron en la tercera edición. Por ejemplo, 31. Aquí la primera y la segunda edición, en lugar de descabellada, dice insensata. La idea insensata predominó. Nosotros nos hemos ido por insensato, porque es insane. Está bien. Aquí en estas palabras empezaría la página 35 en la segunda edición. Aquí la primera y la segunda edición en estas palabras dice, para una bebetoria fue insensatamente. En esto le cambiaron bebetoria, en la tercera edición le pusieron borrachera. Aquí la primera y la segunda edición dice insuficiente tomando en cuenta. Y en esta tercera edición le cambiaron teniendo en cuenta. Un ejemplo, entonces todo lo demás es lo mismo de la primera, segunda y lo copiaron en la tercera edición. Es lo mismo todo esto. Llegamos al final de la página. Entramos en la página 38. En la primera y la segunda edición dice no lo vuelva a hacer. Eso cambió por no lo volvería a hacer en esta tercera edición. Todo lo demás viene lo mismo, igualito, exactamente igual. Es un ejemplo, esto es lo mismo, después lo vamos a explicar en otro tema. Aquí la primera y la segunda edición dicen, pero el día que sale, topa con un carro de bomberos. Eso cambió por se cruza enfrente de un carro de bomberos. Así cambió en esta tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición, en lugar de que, dice y, de bomberos y le rompe. Así se lee en la primera y la segunda edición. La I cambió por qué en esta tercera edición. Aquí en estas palabras empieza la página 36 en la segunda edición. La primera y la segunda edición, aquí dice
este es un lenguaje fuerte. Eso cambió por estas son palabras duras. Es un sinónimo. Y aquí la primera y la segunda edición dice no es cierto. Eso cambió por no son ciertas. Cambió en esta tercera edición. La primera y la segunda edición, aquí dice que nos dijiste que tales cosas no podrán. Eso dijiste cambió por dijeron. Y aquí, bueno, aquí entonces viene aquí el ejemplo. Todo el ejemplo viene desde esto, desde aquí, que empieza, pasa, llega hasta aquí, hasta la página 39. Y la primera y la segunda edición dicen, cierto, cierto, eso puede ser cierto, coma, si las personas que lo dicen no son alcohólicas, quienes, coma, a pesar de estar bebiendo tontamente y con exceso, coma, pueden parar o moderarse, porque su cerebro, así dice la segunda edición, bueno, la primera y la segunda edición, eso cambió por, eso puede ser verdad para ciertas personas no alcohólicas que si bien bebían irresponsablemente y en exceso, pueden parar o moderarse. Eso lo cambiaron en la tercera edición. Cambiaron las palabras, pues. Este es un ejemplo que después vamos a explicar en otro tema. Ese también, el siguiente. Entonces, todo lo demás es lo mismo. Hasta aquí, la primera y la segunda edición dicen otra ilustración. Pasemos a otra ilustración. Otra ilustración cambió por otro ejemplo en esta tercera edición. La primera y la segunda edición, aquí dicen de edad de la universidad. Eso cambió por de edad universitaria. Cambió en esta tercera edición. Aquí empezaría la página 37 en la segunda edición. Esta clase estaba muy... La primera y la segunda edición dicen descansar de sus, que era, dice, ir al hospital a descansar de sus nervios. Eso cambió por calmar los nervios. Es un ejemplo, entonces todo lo demás es exactamente lo mismo desde la primera, segunda y tercera edición. Esta coma pues no aparece en la primera y la segunda edición. Se lo agregaron aquí en esta tercera edición. Así llegamos a la página 40. Todo es lo mismo desde la primera edición, pasando por la segunda y hasta la tercera. En la primera y la segunda edición aquí dice determinación espléndidos en todos. Esa palabra espléndidos cambió por extraordinarios. En la primera y la segunda edición, aquí dice en algo. Aprecié en algo sus ideas. Eso cambió por aprecié mucho sus ideas. Cambió en esta tercera edición. Aquí empezaría la página 38 en estas palabras. Era cuestión de ejercer. Página 38 de la segunda edición de Estados Unidos. Aquí la primera y la segunda edición dicen me dediqué a mis negocios. Dice, en ese estado de ánimo me dediqué a mis negocios y todo, eso cambió por, en esta tercera edición cambió por volví a mi vida normal y todo fue bien. Esto se agregó, por algún tiempo esto debe de estar en inglés, pero nunca se había traducido ni en la primera ni en la segunda edición. Entonces, correctamente se agrega en esta tercera edición. Ok, llegamos al final de la página esta. Llegamos a la página 41. Es un ejemplo 37 que después lo vamos a explicar nosotros. Es otro tema. Es igual. Entonces todo lo que está en esta página 41 aquí a la mitad es lo mismo desde la primera edición. Esto también es otro ejemplo que vamos a explicar después. Es lo mismo, viene lo mismo. Aquí empezaría aquí en estas palabras la página 39 de la segunda edición.
dicho mis amigos alcohólicos. Aquí diría cómo me habían vaticinado, cómo habían vaticinado. Cambio cómo por me. En la primera y la segunda edición, aquí dice el tiempo y el lugar. Tiempo cambió por el momento. Y aquí la primera y segunda edición, en lugar de los dos puntos, dice que se presentarían que volvería a beber. Eso cambió por dos puntos en esta tercera edición. Y esta coma no aparece ni en la primera ni en la segunda edición. Se le agregó aquí en esta tercera edición. Llegamos a la página 42. En lugar de y el conocimiento de sí mismo. Sí cambió por y el conocimiento de uno mismo. Cambió por uno. Cambiaron sí por uno. Aquí dice la primera y segunda edición, dice, citaron por docenas casos. Así decían, dice en la primera y segunda edición. Entonces le quitaron el por y de ahora dice, citaron docenas de. Esto se agregó la palabra de. Todo lo demás es el mismo texto, misma puntuación, mismas palabras desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda hasta esta tercera. Más importante fue el descubrimiento. Es un ejemplo que vamos a explicar después en otro tema. Aquí empezaría la página 40 de la segunda edición. Es lo mismo, otro ejemplo que vamos a explicar después. La segunda edición aquí dice, más bien la primera y segunda edición dice, y espero, coma, más provechoso que la vida que llevé antes. Más provechoso que la vida, eso cambió por una vida más provechosa que la que llevé antes. Llegamos a la página 43, la historia de Fred. Es un ejemplo, después lo vamos a explicar en otro tema. La primera y segunda edición dice, uno de estos, miembro de la facultad de un hospital, eso cambió por médico. Uno de estos, médico de un hospital, ahí cambió en esta tercera edición. Esta frasecita nunca se había traducido, dice aquí, ni en la primera ni en la segunda edición. Por lo tanto, lo hicieron en esta tercera edición, salvo por intervención divina. Habría que checar que aparece en inglés. Y aquí termina el tema de la segunda, del tercer capítulo, para entrar al cuarto capítulo. Bueno, como ven, hemos visto con esto los cambios que hubo en esta tercera edición con respecto a la segunda edición de 1990. Acuérdense que la tercera edición salió en el 2008 en Estados Unidos y el día de hoy parece que es la misma versión que México es la que está teniendo en su versión más reciente y que todo viene de la misma primera edición de 1986 de aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de las versiones hechas en Estados Unidos, proveídas por Nueva York. Otros países pueden tener sus propias adaptaciones y es muy loable. Puede ser Colombia, El Salvador, Argentina, España, pero estamos viendo las versiones dadas por Nueva York dentro de Estados Unidos. Gracias.